Y ahora que estamos por los lados de Europa, ¿qué es lo último que ha pasado con el caso Bresciani y Vinicius? Javier, hay un tema candente y es que hay diferentes voces, diferentes lecturas alrededor de lo que está significando este proceso de Vinicius y Bresciani. Todo se señaló hacia el Benfica y el Benfica está por competir, así que a Mourinho lo han vuelto a poner contra las cuerdas. Pero fue que dio declaración porque ayer habían anunciado. Al fin apareció, sí. Habían anunciado que el Benfica no iba a permitir rueda de prensa. Son primeras palabras. Y el mismo canal del Benfica fue el que lo subió. La entrevista fue en el canal de YouTube. No fue conferencia de prensa. Entonces es una vocería oficial del Benfica. Oficial. Exactamente. Pero da la cara a Mourinho y habla sobre lo difícil que ha sido este proceso. El partido fue verdaderamente exigente para todos los jugadores. Ao minuto 50 foi grande jogo de uma exigência. Creo que hasta el minuto 50 fue un gran partido. Do ponto de vista físico, seja do ponto de vista físico, táctico y a concentración. Táctico y la concentración. Que tem que ter para jogar jogo que hay que tener para jugar partidos así de alto nivel. Mas depois também não posso deixar Pero también no puedo dejar de conocer que hasta el minuto 50 não vai acabar com a nossa conversa, que não tem sido fácil de digerir emocionalmente. Y que no ha sido fácil digerir emocionalmente todo lo que pasó después. Eso en cuanto a la referencia de Mourinho y el día después o el proceso después de lo vivido. Pero hubo un entrenador que se fue hoy de frente y se metió al fango, indudablemente, para hablar de este tema de discriminación, de racismo. Su explicación del incidente y su lectura. Escuchen bien a Vincent Kompany, hoy técnico del Bayern Múnich, hoy técnico del colombiano Lucho Díaz. Recordemos que nació en Bélgica, es también de alguna manera de la comunidad afro, su color de piel, sus orígenes. Bueno, su padre es nacido en el Congo belga. Exactamente. Exactamente, cuando era una colonia de Bélgica, que Bélgica tenía colonias, inclusive explotaba las famosas plantaciones de caucho en el Amazonas, incluso colombiano. Por aquí estuvieron y de eso hay historias muy lamentables de cómo traficaban con los belgas, cómo traficaban con afrodescendientes, y con indígenas. El padre va y es el primer concejal de color en una gran capital de Bélgica. Es el papá de Kompany. ¿Qué enciclopedia es usted? Y Kompany, Vincent. Es que es viernes. ¡Qué mamón, hermano! El viernes él cobra. Cobra el viernes. Ay, Dios mío. Escuchen la lectura de Kompany frente al incidente. Estaba mirando el partido en vivo, estaba muy intrigado por el juego, vi lo que pasó en vivo. Hay varios componentes sobre esta historia. La primera es lo que pasa en el terreno de juego. Lo segundo, lo que pasa con los fans también. Y tercero, lo que pasa después del partido. Y para mí en estas tres cosas hay separaciones que hay que hacer. Lo que pasa en el campo, hay Vinicius ahí. Cuando ves la reacción de Vinicius, la reacción de Vinicius es una reacción emocional y no le veo la verdad ningún beneficio a él que haber inventado un cuento como este. No hay ningún tipo de necesidad para que Vinicius invente algo así, y creo que la verdad lo hace porque siente que es lo correcto de hacer. Y luego está Kylian Mbappé, quien normalmente es muy diplomático en sus declaraciones y fue muy enfático en lo que él escuchó y lo que él vivió cuando habla sobre lo que pasó en el partido. Y luego tenemos a un jugador que está hablando y escondiendo lo que está diciendo en su camiseta. Bueno, entonces tenemos a un jugador que está manifestando una incomodidad, un jugador que escuchó lo mismo y hay un jugador que se está tapando. Y luego hay una componente que me parece que es lo que ves en las tribunas. Hay varios videos de hinchas que están haciendo señas de monos.
Entonces está la pelea de los jugadores en la cancha, está lo que pasa en la tribuna, y para mí lo que es peor, y quiero ser muy claro en lo que voy a decir, es lo que pasa después del partido. Eso él explicando eso, pero lo que él quiere decir es lo de la parte de Mourinho. Claro, que es lo más ácido, si queremos verlo de esa manera. Sí. El señalamiento directo que hace Vincent Kompany, el hoy técnico del Bayern, a su colega, a su par, el portugués José Mourinho. Entonces, después del partido tienes el líder de una organización, José Mourinho, quien usa y ataca el carácter de Vinicius Junior por una celebración para no darle la credibilidad a lo que vive el jugador, que creo que para mí como líder es una gran equivocación, y creo que tal vez no podemos aplaudir. Y después él dice que el Benfica no es racista porque Eusebio era jugador del Benfica. ¿Será que Mourinho sabe lo que los jugadores afrodescendientes pasaron en los 60? Él estuvo ahí cuando Eusebio tenía que jugar de visitante. Seguramente en ese momento la única opción que tenían ellos era de jugar y de quedarse callados. Esa fue la vida de Eusebio. Y hoy usar su nombre para hacer un punto sobre Vinicius Junior, que es un jugador que tiene voz y que ha encontrado la forma de hablar sobre el tema, y estar del lado de la gente que todavía no tiene voz, por ejemplo en las ligas de Bulgaria, en ligas de Hungría, todavía no tiene ningún tipo de soporte. Vinicius Junior por lo menos está en la situación de poder hablar, y creo que la verdad mucha gente ha pasado por el mundo que ha dado el permiso para que hoy Vinicius pueda hablar. Bueno, con la autoridad y la profundidad con la que habla Vincent Kompany, que incluso no se quedó solamente en el señalamiento a Mourinho, fue mucho más allá, y habla incluso de un espacio para la reconciliación, para el perdón. A mí me gustaría ver en una situación en que mi sueño es en que al final de todo esto, si es cierto que el jugador de Benfica dijo lo que dijo, que sea tan malo como pareciera haber sido, ojalá haya espacio para un perdón. Decir, mira, cometí un error. Eso sería un impacto gigantesco. Pero si uno dice, mira, admito, cometí un error, y sería fantástico que del otro lado alguien dijera, mira, está bien, nadie es perfecto. Claro, sí, yo entiendo, hay que darle una sanción, pero hoy en día pareciera que uno tiene que crear un lado. Tengo que ser o de derecha o de izquierda, o del lado blanco o del lado afrodescendiente. Yo la verdad creo que no hay que ser injusto con una persona que tal vez sea inocente, pero tampoco atacar a una persona que está hablando sobre una experiencia que él ha vivido y que seguramente ha sido muy dolorosa para esta persona. Entonces creo que hay algo que debe pasar. Y no paró ahí, porque volvió al tema Mourinho, incluso haciendo alusión a celebraciones que se hicieron virales en el planeta del llamado Special One. Lo siento, pero es que voy a volver a un tema porque me acuerdo, por ejemplo, de la celebración de Mourinho cuando él se arrodilla en el Old Trafford y va hacia los hinchas rivales y va al frente de los hinchas del Barcelona en ese entonces. Y en ese momento él está peleando con los jueces. En ese momento, si alguien fuera racista con él, yo hubiera querido que ojalá nadie hubiera dicho, no importa la celebración, escuchemos lo que él tiene para decir. Vamos a defender cosas simples en la vida, lo básico. Y siguió hablando de su propia historia, de su propio capítulo, lo que ha vivido o vivió en su propia piel.
Me gusta dar contexto, entonces tengo que decir que conozco tantos jugadores y me recuerdo una situación que pasé. Mira, ha pasado con Samuel Eto'o, ha pasado con Mario Balotelli tantas veces, y que vamos a decir que también fueron celebraciones provocadoras. Sí, tal vez eran jugadores con personalidad, pero si pasara con Patrick Vieira, ¿qué pasó? Pasó conmigo. Mira, hace 20 años yo estaba en el Sevilla. Betis contra Sevilla. Y estaba con otro jugador que era fantástico, que era un grandísimo jugador y una muy buena persona. Teníamos 18 y 19 años. Y teníamos a los hinchas rivales que hacían señales y sonidos de mono. Jugamos el partido, yo hice gol en ese entonces. Y pasó hace 20 años. Yo no hice ninguna celebración rara, pero también tengo que decir una cosa, también fue una de las cosas más bonitas de mi carrera, porque también vi en algunos hinchas locales que empezaron a pelearse con los otros hinchas que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Entonces las propias personas entre los hinchas que no estaban contentos con la reacción de algunos hinchas y empezaron a protestar, y eso me pareció que era algo muy bonito. Pero la verdad ha pasado tantas situaciones, tantas ocasiones parecidas. Y ahora hacemos volvemos al presente, y ahora soy entrenador. Yo fui capitán de la selección nacional. Y hoy en día, hasta hoy, hay partes de mi staff que me dicen que dicen mono. Entonces seguimos sin consecuencias. Y mira, yo tengo una voz y yo pienso en las personas que no tienen voz. Y tras su propio relato, Company hizo un cierre, una conclusión frente a este episodio, este caso de racismo, todo parte del proceso y de la historia Vinicius Prestiani. Cuando uno crece, lo que uno siente y lo que uno ve es que ojalá en algún momento, lo que yo siento es que lo que pudo haber pasado es que estas personas no tuvieron la oportunidad de cambiar. Y la verdad, lo que yo siento es que para poder unirnos contra esto, eso demora, yo entiendo eso. Porque lastimosamente hoy en día, si yo digo una cosa, me van a poner de un lado, y si yo digo otra cosa, me van a poner de otro lado. Y lo siento, pero voy a volver a un tema. Yo quiero volver al tema de Mourinho. Al final yo no estoy diciendo vamos a la derecha y matemos, vamos a la izquierda y matemos. No. Yo conozco más de 100 personas que han trabajado con José Mourinho. Yo nunca escuché a alguien hablar mal de Mourinho. Todos los jugadores que han estado con Mourinho lo aman. Y yo sé la persona que él es. Yo entiendo lo que él quiso hacer, que fue estar ahí respaldando a su jugador. Yo no creo que él es una mala persona, porque tantos exjugadores que hablan tan bien de él, él no puede ser una mala persona. No voy a juzgarlo como una persona. Entiendo lo que él trató de hacer, pero creo que él hizo un error. Y es algo que ojalá en el futuro no pasara otra vez, y que podamos movernos todos adelante, crecer todos de esto. Y mira todas las cosas que podemos hacer juntos en vez de las cosas que nos separan. Aleccionamiento. Eso es lo que esa es la propuesta de Company. Es un aleccionamiento de lo que acabamos de escuchar. Sí. Usted es bueno, Mourinho, pero la embarró. Sí, se equivocó. Pero la embarró. Sí, claro. Usted Prestiani,
si se equivocó, tenga el valor de decir que se equivocó. Me equivoqué. Y Vinicius, hable con Prestiani. Y si diga, listo, está disculpado. Está disculpado. Eso es lo que está proporcionando. Tiene el diagnóstico, pero también tiene la recomendación como un buen cirujano. Usted hace el diagnóstico, después dice cuál es el tratamiento. Eso es lo que está procurando hacer, aterrizar. Company, técnico afrodescendiente, sí, que está en un país que es, por historia, uno de los países en otras épocas de más marcado racismo en el mundo. Alemania, que la historia ha cambiado, sí ha cambiado. Sí, total. Ha cambiado. Tanto que en el seno de su selección ha tenido jugadores nacidos y nacionalizados, nacidos en África y que jugaron campeonatos del mundo. ¿Recuerdan los dos hermanos? Boateng. Boateng. Sí, uno jugaba en Alemania. El uno jugaba en el campeonato del 2010, el uno jugó con Alemania y el otro con Ghana. Y el otro con Ghana, con su país. Rudiger es alemán, ¿verdad? Rudiger, claro. Sí, Rudiger es alemán. Bueno, el tema también tiene un par de reacciones más, los reflejos que se empiezan a dar ya con un tono un poquitico más reflexivo. El caso, por ejemplo, de dos técnicos connotados españoles que son los técnicos que están de moda. Estos no fueron tan profundos como Company, que se demoró en total hablando de ese tema 12 minutos en la conferencia de prensa. No fueron tan largos, pero yo creo que pero sí creo que hay uno bien profundo. Pero creo que del otro lado. Sí. Guardiola habló del racismo. Ese es el profundo. Que hay en todos lados y se necesitan más profesores. Me gustaría preguntarte por lo que pasó esta semana en el Benfica Real Madrid, lo que pasó con Vinicius. Has dicho aquí algunas veces que el fútbol es una expresión de la sociedad. Entonces quisiera preguntar cuáles son su pensamiento. Ya lo he dicho antes. La verdad, yo he dicho antes, ningún color de piel te hace mejor o peor. Y el problema no está en el fútbol, está en la sociedad. El racismo está en todo lado. Y el racismo no es solamente estar o no con el color de la piel, es cómo te comportas. Y existe por muchas razones, ¿sabes? ¿Crees que el fútbol tiene un papel protagonista para poder hacerlo? No, escuelas, los profesores, no en el fútbol. Los profesores y los doctores tienen que ser las mejores personas de la sociedad, no los entrenadores de fútbol. Ahí lo escala un tema más allá del fútbol. Más educación, la sociedad. Educación es la sociedad la que tiene que mejorar. La que está enferma es la sociedad, la sociedad es la que está enferma. ¿Y el otro? Y el otro, Luis Enrique, este sí fue supremamente corto, eludió y no se quiso. Fueron más los gestos que las palabras. Fueron más los gestos de Luis Enrique, que le consultaron también por el tema de racismo. Si vous me permettez une question un peu en dehors de le match de demain. Si le puedo hacer la pregunta sobre el tema de la semana, lo que pasó en el partido entre el Benfica y Real Madrid. ¿Qué piensas sobre el tema de Vinicius Junior? ¿Has podido mirar el tema? Quisiera saber su opinión, por favor. Arruga la cara, estira la ropa. Respira. Lo que puedo decir sobre este tema es que no tengo nada para decir. No es importante decir. No es importante. No es importante. Y hay uno que está calientico, acaba de hablar también Arbeloa. Eso sí, estira la trompa y harto. Arbeloa, Javi, un ultimito, una ñapa de Arbeloa que acaba de hablar en España. Abandonar el terreno de juego. Pues en esto también voy a ser muy claro. Fue de decisión de Vinicius el volver al campo y seguir jugando. Si Vinicius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiésemos ido todos para adentro, uno detrás de otro. Mira, para mí hay algo que le he dicho a los jugadores. No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que
cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento, cómo reaccionaron y cómo siguieron jugando, y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos. Es que no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ver un equipo unido, que ver un equipo que protege a un compañero, que están así de unidos y que luchan todos juntos. Acaba de hablar Arbeloa. Bueno, contundente, admirable para Arbeloa lo de Vinicius. Sí. Fue él quien decidió dijo, que juguemos. el equipo continuara en el terreno de juego. La película no termina porque todavía están en la exhaustiva investigación. Todas las investigaciones exhaustivas se demoran bastante. Exacto. La del gobierno portugués, la de la UEFA y la de la FIFA. ¿Y qué pasará con el árbitro? Y el Todavía no Benfica ha dicho que ya sabe, pues por lo menos los que están en los videos de los hinchas, Sí. en las tribunas, que ya los ha identificado y no podrán volver a los partidos del Benfica. Bueno, alguna posición antirracista tenía que tomar el Benfica. Sí, De acuerdo. claro. En un país que tiene un gran componente de afrodescendientes, Sí, señor. porque esas son también las consecuencias de la historia. Ellos recorrieron el mundo, colonizaron países. Se mezclaron. Exactamente. Tal vez una de las últimas colonias fue Macao en Asia, En Asia, claro. ahí cerca a China. Pero en África muchas, Angola, Pero Mozambique, Cabo Verde. Exactamente. Bueno, un tema de la geopolítica que con el paso del tiempo se le devuelve a quienes se apropiaron del mundo a punta de la fuerza.